Ok, estamos grabando. Compartimos. Ok, vámonos acá. A ver, este hicimos volumen que ocupan los poros en el Sí. suelo. Este ya hicimos, ¿no es cierto? Ujú. Sí, ese era el de los porcentajes. Este es el de la variación del desarrollo radicular. De Este las también raíces. hicimos. Ujú. Ese creo que nos toca. Este. Calcular A la ver, humedad volumétrica. ¿a quién le toca? ¿A quién no hizo ayer ejercicio? Una personita que comienza con A. Los chocolates faltan. Pero ahí me ayudas, José, porque no sé. A ver, esto es lógica matemática nomás. Lo peor de todo es que sí, este tema del río es solo lógica. Conociendo los conceptos van a poder desarrollar mucho. A ver, el Dice, siguiente ejercicio dice, calcular la humedad volumétrica de una muestra de suelo que pesa 520 gramos y tiene un volumen de 360 centímetros cúbicos. Después de secado la estufa, el peso se reduce a 476 gramos. ya. Ya, Sería para saber la cantidad de agua, el peso con agua y el peso sin agua. ya. Verás, Carlos, aquí queremos calcular la Humedad humedad volumétrica. volumétrica, ¿sí? Ajá. Pero Tenemos tenemos el gramos. peso y tenemos el peso sin Masa agua. sobre volumen. Ajá. Densidad es a masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. Sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos la masa en gramos y la masa debería ser el peso seco menos el peso, menos del peso fresco, ¿no es cierto? Digamos, claro. Entonces serían 520 menos 476 dividido para el volumen que sería 360. Ujú. eso es punto 12. Ujú. ¿Cuánto? Punto 12. Ya, 0.12. Entonces sería 2, no, pero esa es recién la densidad. Dice calcular la humedad volumétrica. Y la fórmula de la humedad El volumétrica, porcentaje. entonces sería el 12%. 12%. No, Si es que es así. ¿No? porque la densidad no es lo mismo que humedad volumétrica. ¿O sí? No, no. Hay que mirar la fórmula de la unidad de la humedad A ver, volumétrica. la humedad volumétrica y la humedad gravimétrica eh, nos dan, nos dan valores bastante parecidos. Eh, Aquí nosotros tenemos el volumen de agua, de suelo, ¿no es cierto? Mm, ¿Sí? ujú. Y ¿tenemos el volumen de agua o no tenemos el volumen de agua? No En tenemos el el volumen de agua. ejercicio no, pero podríamos restarle del húmedo y el seco para ver cuánto Exacto. agua. Tenemos la densidad del agua, ¿no es cierto? La Mm, densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, mm, ¿ya? Entonces, tendríamos 476, no, 520 gramos menos 476 gramos. ¿Cuánto nos Sí. da eso? 44, gramos. ¿sí? 44 gramos. ¿Cuál es el volumen de 44 gramos de agua? 44 centímetros. Exacto, 44 centímetros cúbicos. La humedad volumétrica, a ver, vamos a... La humedad volumétrica viene a ser, la humedad volumétrica es igual al volumen de agua sobre el volumen del suelo.
Entonces tenemos que la Entonces, humedad sí sale 0,12. volumétrica es igual al volumen Con la de, rayita. Ajá. de agua, Tortitos, que era 44. Guacamole. Dijiste que no. ¿Me va a hacer cambiar de opinión? No pelee con el guagua, déjele que coja. 24 centímetros cúbicos dividido para 360. 360 centímetros cúbicos. ¿Eso cuánto nos da? 0.12. 0,12. Ajá. Ok. Ujú. Saquemos de una vez la humedad gravimétrica para que vean. La humedad gravimétrica es igual a la masa del suelo, del agua, sobre la masa del suelo. ¿Ok? Entonces, la humedad gravimétrica es igual. La masa del agua, ¿cuántos eran? 44 gramos, ¿no es cierto? Ujú. 44 gramos dividido para... No, pues aquí sería para el total. 360. Para el total. Para, La humedad gravimétrica son los 44 gramos divididos para los 520 gramos. ¿Por qué? o para el seco. ¿Cómo? No en Es seco. para, No, pues. No en seco. El peso en húmedo. ya, para ¿Ya? 520 entonces. Para 520 gramos. ¿Qué resultado nos da ahí? $0,084. 0.084. Ujú. Ok. Como ustedes ven, ¿para qué nos puede servir? Estos dos datos son el mismo valor, ¿sí? Es la misma cantidad de agua en la misma muestra de suelo. Pero ¿para qué nos va a servir el uno y para qué nos va a servir el otro? Andreita, pregunta. No sé. A ver, Mm, Efren, ¿para qué nos va a servir el un valor y para qué nos va a servir el otro valor? Volumétrica. El otro, el uno es en centímetros cúbicos. A ver, no, este es en porcentaje. Mm, O sea, esto es igual a por ciento. 12% Ujú. y la humedad gravimétrica es igual 8%. a 8.4%. 4%. Ya. ¿Para qué nos sirve esta y para qué nos sirve esta? Centímetros sobre centímetro. Podríamos, puede servirnos para determinar las necesidades del suelo respecto al requerimiento que vaya a tener el cultivo. Sí, nos va a servir La para eso. volumétrica. Pero, ¿para qué nos sirven? ¿Qué información podemos sacar con esto y qué información podemos sacar con esto? La volumétrica, la cantidad de humedad que tiene el suelo y por lo tanto la cantidad de agua que tengo que adicionar. La gravimétrica, no sé. Recuerden que nosotros Tal vez, para definir el porcentaje de poros, a ver, Guachito. sí, tal vez para definir el grado de saturación del suelo, ¿no? No. Eso se hace en laboratorio. Con esto nosotros vamos a poder definir la porosidad del suelo, porque con este valor vamos a poder definir la densidad aparente y con este valor nosotros vamos a poder definir la densidad real del suelo.
La densidad real y la densidad aparente. Este valor Diosito santo. nos va a dar información. Generalmente siempre vamos a trabajar con la densidad aparente y el porcentaje de humedad en volumen. Esta es la información que vamos a manejar en un proyecto. A nivel de no quedarnos como burros frente al piano, a veces es necesario saber que estamos hablando del peso del agua y el ¿cómo se llama? Y el peso de la muestra. Ujú, ujú, ¿Sí? ujú. Pero en definitiva vamos a utilizar la humedad volumétrica, que era la Volumétrica, pregunta que me ¿sí? hiciste ayer y que te decía póngame 0. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Okay. La densidad del suelo, la densidad real y la densidad aparente, lo que nos sirve es para definir el porcentaje de porosidad. Pero la cantidad de agua, lo que nos sirve es para ver cuál es la cantidad de agua que tenemos que poner. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir captando esto. A ver. Borro las anotaciones de nuevo. Ok. Vamos. Siguiente. A ver, ¿a quién le toca? ¿Huesito o Efren? A Huesito le toca, creo, el primero. Ya dimos A una ver, vuelta entera, ¿no? a ver. Un suelo Sí, contiene el sí. 25% de peso en agua. Un suelo contiene el 25% en peso de agua y el punto de marchitez es el 12% en peso. La densidad aparente es 1.4. Calcular los milímetros de agua que pueden aprovechar las plantas en una profundidad de 1.12 metros. 1.2. 1.2 metros. Ya, este está más rebuscado. Hijo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, ya. A ver, vamos. ¿Qué podemos sacar si tenemos el 25% del peso de agua? El volumen del agua. Podemos sacar el volumen del agua. La Podemos sacar humedad gravimétrica. el volumen del peso, ¿no es cierto? La marchitez es del 12% en peso. 12%. La densidad aparente es 1.4. Calcular los milímetros de agua que pueden aprovechar las plantas en una profundidad de 1.2 metros. Ya. ¿Esto ahorita nos sirve o no nos sirve? Tal vez que no. Ya. Este dato sería para el final. ¿Qué necesitamos hacer para definir los milímetros de agua que pueden aprovechar las plantas? Necesitaríamos, a ver, necesitaríamos ver la planta qué cantidad de agua necesita, tal vez. Ya. De Verán, la vamos densidad. a volver al punto. Si nosotros tenemos una planta, una raíz de 1.2 metros y tenemos la densidad aparente del suelo, ¿qué quiere decir eso? Que podemos definir cuál es el volumen ¿cómo se llama? El volumen de agua que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos una Ya. profundidad de 1.2 metros y tenemos 1.4 de densidad aparente, ¿qué podemos hacer para definir el porcentaje de porosidad? A ver, la densidad aparente es 1.4. La densidad aparente dividida para la densidad, ¿cómo era esa fórmula? Nos daba el porcentaje.
A ver, vamos a de volver porosidad, ¿no? a buscar las fórmulas, porque las fórmulas también me se olvida. Rey, sí, disculparánme. No soy bueno para la geografía de las fórmulas. A ver. Humedad gravimétrica es el peso del suelo seco menos del peso, a ver cómo está, peso de la muestra del suelo húmedo menos el peso de, del suelo seco dividido para el peso del suelo seco por 100. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ¿qué datos tenemos abajo? Abajo tenemos la humedad gravimétrica del suelo y tenemos la humedad gravimétrica en marchitez permanente, ¿no es cierto? Ujú. A ver, anotemos por ahí en un cuadernito estas dos fórmulas. Y aquí hay la de la densidad aparente. Y esta, el porcentaje de porosidad es igual a 100 menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. Regrésele, no le acabé. A ver. El Ya. porcentaje de porosidad es igual a 100 menos Sí, la densidad aparente sobre la densidad real por 100. correcto. ¿Ya? Entonces vamos a ver. A ver, vamos a ver si con esta y esta de acá salimos. Humedad gravimétrica es igual al peso del agua sobre el peso del suelo. Por 100. O la humedad gravimétrica es igual al peso de la muestra menos el peso del suelo sobre el peso del suelo por 100. A ver, ¿dónde estamos? Ya nos perdimos. ¿Alguien ya vio cómo? Ya. Acuérdense de esta fórmula también. La lámina es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente sobre 100 por la densidad aparente por la profundidad radicular. ¿Listo? ¿Copiamos esta? ¿Estamos con esta? Sí, Sí, Listo. Esperen un segundito, por favor.
Listo, vamos. Ya, tienen ahí a la mano las fórmulas, ¿no es cierto? ¿Qué información Sí. tenemos aquí? ¿Qué fórmula podemos utilizar? El peso del agua, primerito, dice que el suelo contiene el 25% del peso de agua. Entonces, ¿cómo sacamos? A ver. El peso del agua no está. Necesitamos el peso del suelo mojado. A ver, vamos a El volver a... peso del suelo seco. Vean, esta fórmula de aquí es muy bonita. La fórmula de la densidad aparente, ¿podríamos empezar por ahí? Creo que podríamos trabajar en este. Podemos trabajar con el contenido de humedad a capacidad de campo y esta capacidad de campo le vamos a definir al valor que nosotros tenemos como contenido de agua en el suelo. El punto de marchitez permanente nos da, la densidad aparente nos da y la profundidad radicular en También. metros. ¿Sí? Sí. Entonces podemos trabajar con esto. ¿Sí? Muy Entonces bien. vamos a ver. Vamos a ver que la lámina nos dice, la lámina es igual a capacidad campo menos punto de marchitez permanente, esto en decimales, ¿no es cierto? Ujú. Tenemos 0.5 porque le vamos a dar a este valor de 0.5 estaba en el problema, ¿no? No. A ver, A ver, por favor, si me dan viendo. 25% de peso de agua. Eso está en la marchitez permanente, ¿no es cierto? Sí, Entonces, 0.5 tenemos de agua menos 0.25. Esto dividido para 100. Por la densidad aparente. ¿Cuál es la densidad aparente? 1.4. Por 1.4 y por la profundidad efectiva en metros, que era 1.2 metros, ¿no? 1.2. 1.2 metros. Una pregunta, ¿por qué le toma 0.5? Porque Esa es la aquí pregunta. en la fórmula nos dice el contenido de humedad a capacidad de campo en base al peso en decimales. Ya. ¿Sí? Entonces, el contenido de humedad a capacidad de campo en base al peso Ya, en decimales. En decimales quiere decir que no estamos con el 50%, sino 0.5. correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar la calculadora yo también. Tenemos la profundidad radicular 1.2 por la densidad aparente que es 1.4 igual esto por 0.25 y dividido para 100. Ya. Esta es nuestra lámina aprovechable de agua. 0.042 metros. Si nosotros, bueno, nosotros debemos verle esto en milímetros. 0.042 era. ¿Así estaba? Ya se me perdió. Volvamos a hacer. A ver, 0.25 dividido para 100.
por 1.4 por 1.2. Ya. 0.042 metros. Esto le multiplicamos por 1000. Tenemos 4.2 milímetros de lámina útil en ese problema. ¿Estamos? 4.2 milímetros. Milímetros. Ajá. Claro, el milímetro es 1 litro, más o menos. 1 milímetro es 1 litro por metro cúbico, sí. Y son 10 metros cúbicos por hectárea. Así es. Al multiplicarle por 1000, sale en milímetros. Ajá. Sí. ¿Estamos? Andreita, ¿estás ahí o ya te fuiste? Estoy aquí intentando entender este submundo. A ver. Lee la fórmula, Andreita, no te hagas bolas. Hay veces que no es necesario entender, sino solo hacer. La fórmula Ujú. nos dice que la lámina es capacidad de campo menos un punto de marchitez Punto de permanente marchitez para 100 dividido para 100 por la densidad aparente por o la la profundidad de profundidad la radicular. raíz. Ya, La única fórmula que me aprendí. ¿dónde está la jugada aquí? Esta fórmula dice que la capacidad de campo es el contenido de humedad a capacidad de campo en base al peso Peso en y en decimales. decimal. ¿Cuál es el peso? El peso La- generalmente es 1. No, la capacidad de campo que nos dio, a ver, vamos a volver acá. El La fórmula, programa por nos dice, favor, corríjale. ¿por qué? No sé, ¿está como superpuesto los números? Los números. Ah, esta. Sí, sí, esa es. Ah, déjenme ver si es que. Uy, ahí sí me friego. Si le haces más grande el cuadro de pronto. No, es que aquí está este 0.5. Sí están dobles. Ya. Ahí está. Ahí se logra ver o le copio. Ahí le hago acá abajo más bien. Por Es favor. 0.5 menos 0.25, ¿no es Sí, cierto? exacto. Para 100 por Ajá. 1.4 por 1.2. A ver. El 0.5. 0.5 menos 2 milímetros. 0.25 dividido para 100. Ujú. Esto por la densidad aparente que es 1.4 y por la profundidad Ujú. radicular en metros que es 1.2. 1.2. Ujú. Esto Ujú. nos da la lámina de agua en metros. Sí, pero el 0.5, ¿de dónde sale? El 0,5. Ay, perdón, el guachito me dictó mal. Aquí está mal la fórmula. Aquí es 0.25 y aquí es 0.12. Pónganle 0 al guachito porque no está atento. Yo estaba preguntando de dónde sale el 0.5. A Todos ver. estábamos con esa duda y Ya, todos. aquí estamos. El suelo sí. contiene el Ahí sí. 25% de peso. ¿Ya? Entonces ahí Ujú. está el 0.25. El 12% en marchitez permanente es menos 0.12 dividido para 100. Esto por 1.4 y por 1.2. Vamos a ver esto. Ujú. Ya, sí, ahí es A otra ver, cosa. Ahí ya está más explicado. punto 25 Pero menos. aquí todavía estamos utilizándole mal aquí el 1.12 porque es profundidad. Ah, no, profundidad del suelo también es 1.2. Está bien, no me hagan caso. Coincidencia, es coincidencia. Sí. Ujú. Enter, esto dividido para 100. A ver, no. Esta calculadora chimba. A ver, punto 13.
dividido para 100. Es que ahí falta un paréntesis, punto 25 menos punto 12 entre paréntesis dividido 100. Por eso. Ah, Ahí está. sí. Por 1.4 y por 1.2. 0.2. Enter. Ya. 0.02184 metros por 1000. 2.18 milímetros. ¿Sí? Ahora sí Perfecto. estamos A ver, claros. ¿por qué le multiplico por 1000, José? Porque la profundidad aquí está en metros. Para transformar a En milímetros. milímetros. Transformada Ah, a ok. milímetros. Ok, ok. Ajá. ¿Sí? Ok. Ya. Ujú. Estamos. Siguiente ejercicio. Andreita, Andreita. A ver, no le toca a No, Efren. yo estoy A ver, sufriendo. Esto ¿cuál no es? hacía, creo que desde A ver, segundo de... estamos aprendiendo, así que, chusa, ¿qué vamos a hacerles? ¿Cómo le...? Yo lo que no sé, Andreita, es cómo te contratan si no sabes. Yo no sé, pues este tema, esto no estaba en mis términos de referencia. A ver, Efren, vamos. Un Oh, un suelo suelo franco franco arenoso tiene una tiene una humedad humedad gravimétrica del 14.3% 12.3. a la capacidad de campo y del 6.3% en el punto de marchitez. La densidad aparente es de 1.5 toneladas por metro cúbico. Calcular el volumen de agua disponible en una hectárea y en una profundidad de 80 centímetros. ¿El procedimiento sería más o menos igual? ¿Sí? Exactamente, es muy parecido al anterior, solo hay que irnos igualando en las unidades. En las unidades y en los valores. Ujú. Vamos a hacerle. Yo le estoy haciendo en... A ver, para que no nos hagamos bolas, voy a volver a la fórmula y les voy a indicar que dice que la densidad aparente no le ponemos una dimensión. Entonces no tenemos que estar haciendo ningún cálculo. La densidad aparente es 1.5 toneladas por metro cúbico, que es lo mismo que 1.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí la densidad le tomamos solo el 1.5. Usamos la misma fórmula. Exactamente la misma fórmula.
Punto 1463 también no debería ser en la misma. Sí, sí, sí. 0.0. 0.063. Exacto. Es para ver si están pilas nomás. A ver, punto 14 menos punto 063 dividido 100 es igual a punto 0008. Ya. Eso por 1.5. Por 1.5 es 0.0012. Y por 0.8. Punto 309. Ya. ¿Cuál es la pregunta que nos hace el problema? Dice, Calcular el volumen de agua disponible en 1 hectárea. Exacto. Ahorita ya tenemos la lámina. Para calcular el volumen, ¿qué hacemos? solamente habría que multiplicar por 10.000 porque ya la profundidad está considerada. Exacto. Entonces, el volumen en este caso es igual. Volumen es igual a la lámina por 10.000 metros. Eso nos da. Eso da 9.24. Es que había punto más decimales, había más ahí. No importa, 9.24 metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Listo? Estamos aquí. Muy bien. Listo. Hemos terminado el deber. Andreita, ¿estamos? Ok. Ok. Hemos acabado la primera parte. De aquí venimos a lo que sería ya los cálculos. Bueno, van a ser las 7. No sé si quieren que continuemos o seguimos mañana con esto ya para entrar al CropWat directamente. Lo que sí quiero es mostrarles la información con la que queremos trabajar para que tengan preparados si es que no tienen tal vez. Vamos a empezar a calcular la evapotranspiración potencial. Ya. ¿Sí? Sí. Para poder definir la evapotranspiración potencial en el CropWat, vamos a trabajar con la estación. No sé si ya tienen un proyecto en específico con el que van a trabajar. Sí. ¿Dónde es Sí. el proyecto? El de Pueblo Viejo necesitamos. De Pueblo la Viejo. sequía Pueblo Viejo en Mira. En Mira. Ya. La sequía Pueblo Viejo en Mira. Entonces vamos a necesitar la ubicación del proyecto y vamos a necesitar la localización de las estaciones meteorológicas. ¿Tienen ustedes esa información? Sí, sí tenemos. ¿Le busco? No, eso les pregunto. ¿Seguimos ahora o continuamos mañana de una vez con todo esto? Yo pensaría que miremos para tener toda la información el Y día mañana de hacemos, mañana, sí, ya. para mirar qué nomás necesitamos y como para tener listas los documentos. No sé, Wash, ¿usted qué dice? Sí, sí, estamos de acuerdo. Ya. ¿Nos Ok. podría compartir el Excel? Sí, sí, sí. Este Excel yo les voy a compartir. ¿Cuál es la idea? Este es un ejemplo que si ustedes ya tienen información, vamos a poder ir sacándole, ¿no? Levantándole completo. Entonces necesitamos
Bueno, un nombre, un código, esto no es tan importante, el tipo de estación no es importante. ¿Qué necesitamos? La localización geográfica. La localización geográfica. Necesitamos la localización geográfica en UTMs y en grados decimales. Del proyecto Ya. y de la estación o de las estaciones. Ya. La cota del proyecto y la cota de la estación o de las estaciones. Y con esta información vamos a sacar la distancia desde el proyecto hasta la estación. Ya. ¿Listo? Necesitamos la precipitación promedio. Ya. Este es un dato que nos dan las estaciones. Necesitamos la temperatura máxima y la temperatura mínima. También nos dan las estaciones. Necesitamos la humedad relativa, que también nos dan las estaciones. Y la velocidad del viento. Aquí vamos a necesitar los datos de heliofanía en horas al día. ¿Qué es la heliofanía? La heliofanía es el tiempo de luz solar. O sea, la heliofanía es la radiación solar. Entonces, acá el CropWatt nos va a pedir la heliofanía, aquí como le coge como el sol, en horas. Entonces, aquí nos va a dar la estación, nos va a decir, tenemos un promedio de 4.4 horas diarias, 3.8 horas diarias. Entonces, lógicamente, en este ejemplo que tengo aquí, en julio y agosto, tenemos más horas de sol que en enero o que en abril, que es cuando más llueve. La heliofanía, no confundan por favor la heliofanía con la luz solar. La heliofanía es el brillo solar. Cuando no está nublado, cuando el sol está realmente incidiendo directamente, cuando hace sol sobre la Tierra. Entonces, con esto nosotros vamos a poder calcular. Si tienen varias estaciones, tenemos que hacer una interpolación para la precipitación. Eso haremos después. La temperatura máxima y la temperatura mínima, le hacemos una extrapolación desde las estaciones hacia el proyecto. La humedad relativa no podemos hacer ningún tipo de extrapolación ni ninguna interpolación. Lo único que haremos será, si es que tenemos varias estaciones, un promedio. Si no, vamos a hacerlo directamente. La velocidad del viento también es un dato que nos da la estación, por eso es necesario a veces, bueno, no a veces, siempre tener una estación en el proyecto, pero si no, vamos a tratar de coger los datos más cercanos. Y la heliofanía tampoco podemos hacer ninguna extrapolación, necesitamos los datos con los que estemos trabajando. Entonces, en estos datos son solo valores que nos den las estaciones. Estos valores los vamos a meter al CropWatt y vamos a poder trabajar y nos van a dar la evapotranspiración. Ya. Tengo también una tabla que es un poquito más compleja, que también les voy a compartir. No es esta, es esta. Esta es la tabla que yo les decía que estábamos probando con un amigo mío, un investigador libanés que actualmente está trabajando en México, donde él nos da la ETO en valores diarios y en valores por hora. ¿Sí? Entonces esto les voy a dejar, si es que ustedes no quieren trabajar el CropWatt, aquí tienen otra tabla que les puede permitir trabajar. Ya. Como les dije, el CropWatt es un sistema trabajado ya por mucho tiempo, por mucha gente. Esto prácticamente es un trabajo de una sola persona. Entonces, pero les voy a dejar porque sí puede servirle. Ahorita les voy a subir los dos archivos al
¿cómo se llama? Al Classroom para que puedan revisarlos y si necesitan alguna cosa les vayan bajando la información. Muy bien. Entonces, con esto nosotros vamos a poder ya calcular la evapotranspiración para poder seguir avanzando en los cálculos de irrigación. Muy bien. Listo. ¿Tenemos alguna duda? Mm, No, por el momento no. Listo, les agradezco mucho haberme esperado. Y Con los mañana... cuadros seguramente nos van a nacer muchas dudas. Uy, sí. Ojalá logremos responder todos porque ya nos hacemos bolas con los números. Si solo calculando la densidad nos hacemos bolas. Así es. Pero, bueno, Es práctica todo. sí. Como les dije, no es cuestión de entender. Esto se aprende haciendo. haciendo. ¿Sí? Practicando. Sí. Sí, Listo. toca repasar. Ujú. Les agradezco mucho. El día de A ti, mañana nos José, vemos muchas igualmente. gracias. Muchas A gracias. las 5. Suerte. Mañana a las 5, ¿no? Sí, mañana igual a las 5, normalmente. Listo, Muy bien. gracias. Ok, Buenas noches, gracias. gracias. Un Hasta luego. abrazo. Ya nos Buenas noches. miramos. Chao, chao. Chao.